Hola, muy buenos días y bienvenidos a IPG Patsala de Español. Estamos en el módulo 22 del paper 11 que se titula Vicente Aleixandre. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. El objetivo de este capítulo es tener una idea breve sobre la vida del poeta Vicente Aleixandre, miembro de la llamada Generación del 27 y ganador del Premio Nobel. Entender la trayectoria de su producción poética y echar un vistazo a sus principales obras, sobre todo a los poemarios de su primer ciclo poético. Vicente Aleixandre, poeta español, nació en Sevilla el 26 de abril de 1898. Su padre fue ingeniero de ferrocarriles. A la edad de 2 años se trasladó a Málaga con su familia, donde pasó su infancia. En el colegio conoció al futuro autor Emilio Prados. En 1909 su familia se trasladó de nuevo a Madrid. Allí cursó bachillerato y después cursó las carreras de Derecho y Comercio, donde se especializó en Derecho Mercantil. Desde 1920 hasta el 22 trabajó de profesor de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio de Madrid. En 1917 conoció a Dámaso Alonso en las Navas del Marqués, Ávila, quien lo introdujo a las obras de grandes poetas como Rubén Darío, Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez. Y así empezó su profunda pasión por la poesía. Desde 1522 su salud empezó a empeorar. En 1925 sufrió una tuberculosis renal que afectó a su riñón y le tuvieron que extirpar este órgano. Esta enfermedad cambió el curso de su vida. Durante su recuperación en Miraflores de la Sierra, escribió sus primeros versos. En 1926 publicó sus primeros poemas en la revista de Occidente. En esos años estuvo en contacto con Cernuda, Manuel Alto Aguirre, Rafael Alberti o Federico García Lorca y comenzó a ser miembro de la llamada Generación del 27. Colaboró en revistas del grupo como Litoral, Carmen y Lola y fue uno de los pocos miembros de la Generación del 27 que, a pesar de sus ideas izquierdistas, permanecieron en España al finalizar la Guerra Civil. Ingresó en la Real Academia Española en 1950, ocupando el sillón de la letra O. Durante los 50 viajó para dar conferencias en varias ciudades de España, Inglaterra y Marruecos. Tuvo el Premio Nacional de Literatura por su obra La destrucción del amor, del 34. Y también ganó el Premio de la Crítica en el 63 y el 69. Más importante, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1977. A partir del 77, la calle Belintonia, donde vivió Aleixandre, fue renombrada calle Vicente Aleixandre en su honor. Murió en diciembre de 1984 tras sufrir una hemorragia intestinal. Vamos a hablar sobre su estilo de escritura. Descubrió su gran pasión poética al leer un libro de Rubén Darío. La influencia de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez es evidente en su poesía inicial. Buena parte de su obra sigue la corriente del surrealismo. Una vitalidad extraordinaria
marca su obra. Su obra también cuenta con la defensa de los valores humanos. Su obra se caracteriza por una fluidez de expresión. Utiliza el verso libre o el versículo. En sus obras pueden detectarse una concepción panteísta del mundo. Esta concepción trasciende la conciencia de la propia individualidad. Es evidente su amor a la naturaleza y su amor a la vida. La naturaleza preside sobre la visión de la vida humana. Sus obras están protagonizadas por seres elementales como el viento, el fuego, los mares, los ríos y las montañas. Simbolizan lo auténtico con sus valores vitales. El poeta desea un mundo sin artificio, más cercano al mundo natural. La ciudad conlleva connotaciones negativas. Sus poemas emanan una íntima pasión. Los impulsos amorosos se expresan en el fondo de la naturaleza y de la luz y oscuridad. En su poesía, el amor llega a ser un sinónimo de la muerte, ya que ambos llevan a la fusión con el todo. La desnudez es una forma de aproximar al mundo natural, mientras los ropajes encubridores simbolizan el artificio. La primera etapa se caracteriza por la fusión absoluta con el cosmos, y en la cual el poeta busca el sentido unitario del universo. En la siguiente etapa se dirige hacia el conocimiento. En la última etapa, el poeta aspira una sabiduría totalizadora. Se plantea la oposición y la complementación de conceptos como conocer y saber, donde el primero representa la actividad y el segundo el resultado. La juventud, vida y experiencias del sentido forman parte del conocer. Por otro lado, la vejez, muerte forman parte del saber. En el primer ciclo de su poesía, la sintaxis y el léxico destacan por su originalidad. El lenguaje cuenta con raíces surrealistas y lo visual es muy importante. El poeta deja de usar la imagen tradicional. Hay una intensificación de lo visionario. En cuanto al campo visual de colores, abunda el cromatismo irreal. La irracionalidad visual caracteriza su obra. La irracionalidad colorea las imágenes. Utiliza un lenguaje resonante. El uso de las metáforas visionarias y grandiosas caracterizan su producción. También pone en uso los símbolos y símiles. Su obra goza de un enigmatismo. La sintaxis se caracteriza por múltiples distorsiones. Utiliza la conjunción o con valor identificativo. Abunda el empleo de la negación. El tono es declamatorio. Utiliza estructuras paralelísticas y anafóricas. En su segundo ciclo poético, su obra deja de ser hermética. Ahora es más fácil identificar las imágenes. Hay una claridad, lo que facilita la comprensión. La sintaxis es más sencilla y hay una evidente transparencia en sus versos. Vamos a hablar ahora de su obra. La primera etapa de su obra se marca por una visión pesimista del hombre. Cree que el hombre, la criatura más penosa del universo, encarna la imperfección, el dolor y la angustia. La fragilidad y la vulnerabilidad lo caracterizan. El poeta manifiesta su deseo de volver a la tierra, integrarse en la gloriosa unidad de la naturaleza,
y fundirse con el universo. El panteísmo domina este periodo. Cree en la unidad sustancial del mundo. Estos poemas conllevan dimensiones cósmicas y telúricas. El amor y la muerte van fundidos y confundidos. Unos de los temas son la imperfección, la angustia, el dolor y la fragilidad. También predomina el verso corto. Vamos a ir con una de sus obras que se llama Ámbito. Escribió estos poemas entre 1924 y 1927. Representan la poesía pura. Es evidente la influencia de Juan Ramón Jiménez y Jorge Guillén, y cuenta con versos geométricamente cincelados. Todavía se sitúa en la fase de oscilación estilística, pero ya es evidente el deseo de identificarse con el todo. Cuenta con un uso de tendencias muy dispares: el neogongorismo, el ultraísmo, la poesía pura y un surrealismo incipiente y controlado. El eje central gira alrededor de los temas relacionados con la naturaleza y el amor. Es un precursor a su poesía cósmica y totalizadora. Es una obra inaugural que introduce el pensamiento y las motivaciones centrales de toda la obra alexandrina. Hay uso de la métrica tradicional, pero al mismo tiempo ya es evidente la futura trayectoria del poeta. La obra se caracteriza por un vitalismo naturalista. Los versos se centran en la comunión entre la naturaleza y el ser humano. Los poemas reflejan lo elemental. El poeta también levanta su voz contra la sociedad represora que impide la realización del hombre en cuanto a lo instintivo. Lamenta la carencia de auténtica vida. El impulso erótico es otro tema central, cuyo fin es alejar el aislamiento de los seres. El poeta muestra su atracción por el cuerpo desnudo, que simboliza un acercamiento a lo elemental. Utiliza metáforas inteligibles y visuales. Es una obra de cierta sencillez. Vamos a pasar a otra de sus obras, que es Pasión de la Tierra, compuesta entre 1928 y 1929 y publicada en el 46. Antes de esto habían publicado una edición incompleta en México en el 35. Este libro marca la primera incursión de la literatura española en el surrealismo poético. En principio se impuso el título Evasión hacia el fondo, luego cambiado por Hombre de Tierra hasta finalizar con Pasión de la Tierra. Es una obra en prosa poética y marca un giro hacia la irracionalidad y la exploración del subconsciente. Es una obra estrechamente ligada a la experiencia surrealista y se caracteriza por su oscuridad. Encarna el deseo profundo de fundirse con la naturaleza. En cuanto a la métrica, combina el uso de endecasílabos y heptasílabos. En sus versos exalta lo elemental, así como lo instintivo. El eje central gira en torno a los elementos del mundo natural y las fuerzas vitales como el agua, el viento y los pájaros. El amor aparece como un sinónimo de la muerte. La presencia del impulso erótico es evidente. Dibuja perfiles muy diversos del cuerpo humano que aparecen como protagonistas en muchos de sus versos. El libro muestra su tendencia a la abstracción. Abundan imágenes simbólicas y visionarias. Muchas están distorsionadas o torturadas
y retratan cuerpos mutilados. La muerte es un tema recurrente. Es una obra que reflexiona sobre la angustia existencial, de rebeldía atávica. Y ahora vamos a pasar a la obra Espadas como labios. Escritos estos poemas entre 1930 y el 31, pero publicados en el 31 esta vez. Se compone de 41 poemas en verso libre y en el poema Salón es el único donde emplea la rima. Los poemas breves de la obra siguen el ritmo endecasílabo y los largos siguen un ritmo más libre. Los poemas breves de la obra siguen. Esta obra es una de las experimentaciones más radicales en la lírica vanguardista hispánica. El libro goza de un carácter profundamente humano. Es una representación de la expresión irracional y se fusionan el neorromanticismo y el surrealismo. Retrata un mundo onírico y simbólico y marca una ruptura con la subjetividad de la tradición poética española. Los temas centrales son la vida, el amor y la muerte. El libro, impregnado de imágenes oníricas, sigue el movimiento del surrealismo. Se caracteriza por una ausencia de puntuación. Abunda el uso de reiteraciones que resulta en la intensificación de las realidades evocadas. La presencia de imágenes visionarias proporciona un elevado sentido poético a la obra. El poeta rompe con los esquemas lógicos. Hay una apasionada vehemencia en el tratamiento de los temas del amor y de la muerte. El poeta representa una visión unitaria del cosmos. Desea un mundo en el que el hombre y el mundo se fusionen. Y es la muerte junto con el amor lo que dan acceso a la vida. En el poemario desarrolla un contraste entre el mundo natural y la superficialidad y falsedad de la sociedad burguesa hundida en las convenciones hipocráticas. Y ahora vamos a pasar a otra de sus obras, que es La destrucción o el amor. La destrucción o el amor, compuesta entre 1932 y el 33, es de algún modo una prolongación de su obra anterior, Espadas como labios. Sigue hablando de los mismos temas, pero ahora se manifiestan con más nitidez y brillo. Aunque los rasgos surrealistas no son tan prominentes en esta obra, el poeta todavía pone en uso las imágenes oníricas. El poemario se compone de 54 poemas y se divide en 6 partes, sin demarcaciones claras. La obra muestra un carácter unitario en cuanto a la forma y el contenido, así como en los temas y motivos centrales. Goza de una gran armonía. No hay muchas alusiones a la sociedad humana. El eje central gira en torno a las fuerzas de la naturaleza. Otro tema principal es la fusión del amor y la muerte, donde ambos representan a la vez la destrucción y la generación de la vida, y llevan a la integración del hombre con la tierra. Se plantea el tema de la pasión amorosa también. Predomina el verso libre. Unos poemas importantes de este poemario son Unidad en ella, Ven siempre ven, A ti viva, La selva y el mar o La muerte. Ganó el Premio Nacional de Poesía con este libro. Otro de sus libros es Mundo a solas, escritos entre 1936 y publicados, repite. Otro de sus libros es
Mundo a solas, escritos en 1936, pero publicados en 1950. Esta es una de las obras más pesimistas de Vicente Aleixandre. Es una colección de poemas del surrealismo existencial y solo contiene 17 poemas. Fueron compuestos en medio de una atmósfera de preguerra. Ofrece una imagen desoladora del mundo en el que el hombre se ve alejado de su elementalidad primigenia. Presenta un mundo poblado de sombras. Preside la luna, que simboliza la muerte. Otro libro es Nacimiento Último, escritos entre 1927 y 1952 y publicado en el 53. Antes de este título se llamó Desamor. Tiene poca coherencia temática y formal. La primera parte se dedica al tema de la muerte, que se presenta como nacimiento último a la tierra unitaria. Y ahora vamos a hablar de otro libro que se llama Sombra del Paraíso. Esta es considerada la obra cumbre de Aleixandre y fue escrito entre el 39 y el 43. Tenía una influencia dinamizadora sobre la poesía española del momento. Con esta obra, el poeta alcanzó su plenitud de creación. Se compone de 52 poemas, la mayoría sin rima. Los temas centrales son el universo, la creación y la vida. A diferencia de sus obras anteriores, nos presenta una imagen serena del existir del mundo. La acritud y violencia se ven sustituidas por una visión serena y nostálgica. La obra se desenvuelve en dos planos, el personal y el colectivo. En lo personal recuerda su infancia y los años pasados en Málaga. En sus versos elogia ese mundo elemental y maravilloso del mar. En la vertiente colectiva, el poeta añora el Edén perdido, con una voz nostálgica. Evoca el universo ideal, un paraíso sin impurezas, una visión idílica del mundo natural. Se plantea este paraíso como una sombra inalcanzable. La pasión amorosa también es otro de los temas principales, junto al cuerpo desnudo femenino en su belleza pura y exuberante. Ahora vamos a leer dos poemas de esta colección. El primero se llama Muerte en el paraíso y dice así: ¿Era acaso a mis ojos el clamor de la selva, selva de amor resonando en los fuegos del crepúsculo, lo que a mí se dolía con su voz casi humana? Ah, no, qué pecho desnudo, qué tibia carne casi celeste, qué luz herida por la sangre emitía su cristalino arrullo de una boca entreabierta, trémula todavía de un gran beso intocado. Un suave resplandor entre las ramas latía, como perdiendo luz, y sus dulces quejidos tenuamente surtían de un pecho transparente. Qué leve forma agotada, qué ardido calor humano me dio su turbia confusión de colores para mis ojos en un póstumo resplandor intangible, gema de luz perdiendo sus palabras de dicha. Inclinado sobre aquel cuerpo desnudo, sin osar adorar con mi boca su esencia, cerré mis ojos deslumbrados por un ocaso de sangre, de luz, de amor, de soledad, de fuego. Rendidamente tenté su frente de mármol coloreado, como un cielo extinguiéndose. Apliqué mis dedos sobre sus ojos abatidos, y aún acerqué a su rostro mi boca, porque acaso de unos labios brillantes aún otra luz bebiese. Solo un sueño de vida sentí contra los labios, ya ponientes un sueño de luz crepitante.
un amor que aún caliente en mi boca abrasaba mi sed sin darme vida. Bebí, chupé, clamé, un pecho exhausto, quieto cofre de sol, desvariaba, interiormente solo de resplandores dulces. Y puesto mi pecho sobre el suyo, grité, llamé, deliré, agité mi cuerpo, estrechando en mi seno solo un cielo estrellado. Oh dura noche fría, el cuerpo de mi amante, tendido, parpadeaba, titilaba en mis brazos. Avaramente contra mi ceñido todo, sentí la gran bóveda oscura de su forma luciente, y besé su muerto azul, su esquivo amor, sentí su cabeza estrellada sobre mi hombro aún fulgir y darme su reciente, encendida soledad de la noche. Vamos a hablar ahora de la segunda etapa, de un libro llamado Historia del Corazón, publicado en 1954. En él plantea un cambio de actitud, deja atrás la comunión cósmica y se basa en la comunicación humana. El amor se presenta como símbolo de solidaridad de los hombres, y la obra trata del vivir humano. Utiliza un lenguaje más directo y en lugar de representar al hombre fusionado con el cosmos, el poemario reflexiona sobre el vivir humano en el eje histórico y temporal. Retrata al hombre en su transitoriedad, aludiendo a las diferentes edades de su vida. Evoca el periodo de su infancia en la sección titulada La mirada infantil. El amor es un tema principal y algunos poemas retratan las relaciones eróticas. El poemario es una llamada a la solidaridad y el poeta desea una convivencia de toda la humanidad. Algunos poemas destacados de esta colección son En la plaza o El poeta canta por todo. Los otros libros de este periodo son En un vasto dominio y Retratos con nombres. Respecto a la tercera etapa, uno de sus libros es Poemas de la Consumación, una colección que contiene poemas escritos entre el 65 y el 66. Es un poemario que conlleva una dimensión trágica. Utiliza un tono grave y manifiesta la voz personal del poeta. Escribe de la situación del viajero y el punto de vista de la vejez. Plantea a la juventud como el equivalente de la única vida. Todo lo demás representa la sombra. Se preocupa por el fluir del tiempo y la fugacidad de la vida. Enreda la vida con la juventud. La muerte aparece como otro tema principal y utiliza un metro muy variado. Plantea los temas del conocer y el saber, donde el conocer se vincula con la juventud y el saber con la pérdida de los estímulos vitales. El último libro se llama Diálogos del Conocimiento, escritos entre el 66 y el 73. De nuevo, trata a la naturaleza y el tema del conocer y el saber. En cuanto a la estructura, contiene largas piezas y abunda el uso de los símbolos. Bueno, y esto es todo en el capítulo sobre Vicente Aleixandre. Muchas gracias por escuchar.